Experiencia del hermano Everton, septiembre 24, 2022. Gracia y paz. Voy a contar un poco de mi experiencia que yo tuve hoy. En cuanto el apóstol ministró sobre mi vida, los ángeles del Señor se me aparecieron. Y yo les hacía la pregunta a ellos y me respondieron que sí. Y ellos me llevaban hasta el cielo. Llegando al cielo, hermanos, el Señor, Él me decía algo al respecto de una persona. Y después de que Él terminaba de hablar al respecto de esa persona, el Señor me decía que Él quería mostrarme algo que estaba allá en el cielo. Y allí, hermanos, en aquel momento, el Señor me lleva y yo de lejos veo un hombre sentado. Y el Señor me decía, camina hasta Él. Y yo comenzaba a caminar, hermanos. Y ese hombre estaba sentado y él estaba mirando hacia el frente. Yo llegaba y le preguntaba y le decía, hola. Y me decía, hola. Y yo le decía, ¿qué es lo que estás viendo? Y él me decía, yo estoy viendo las maravillas que mi padre hizo aquí. Y él estaba contemplando, hermanos, sentado, todo lo que pasaba. Y yo le decía, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Y él me decía, estoy meditando. Y yo le decía, ¿puedo saber tu nombre? Y él me decía, sí. Y me decía, mi nombre es David Miranda. Y yo decía, hermanos, David Miranda. Y yo no me recordaba. Y ese hombre estaba joven. Y yo le decía, David Miranda, aquel que murió. Y me dijo, sí, soy yo. Y allí, hermanos, en esa hora, él me decía, yo estoy viendo lo que está aconteciendo. Y le dije, ¿tú estás viendo lo que está aconteciendo dentro de tu iglesia? Y él me dijo, aquella iglesia no es mía. Ella ya no es mía. Y yo le decía, ¿pero por qué? Si no fuiste tú quien lo construyó, aquel lugar. Y él me decía, sí, hasta donde mi padre me permitió, lo construí. Yo tuve amor por aquella obra. Y allí, hermanos, en aquel momento, yo le decía, ¿sabes lo que está aconteciendo ahora en esa iglesia? Y él me decía, yo he visto todo, pero yo no puedo hacer nada. La única cosa que yo quería es hablar con mi hija. Y él me decía, la única cosa que yo le quería decir a ella, que no es para que ella se rinda. Yo le enseñé a cada una de ellas el camino correcto, solo que el Señor ya me había mostrado antes de acontecer todo eso. Y él me decía, pero yo le enseñé todo aquello que el Señor colocó dentro de mi corazón. Todo lo que el Señor me habló, yo le enseñé a mis hijas. Pero yo sabía que eso iba a acontecer. Pero yo quería tener un encuentro con mi hija. Yo quería decirle a ella para que no se rinda y colocar aquello en práctica, todo lo que el Señor me enseñó y todo lo que yo le enseñé a ella. Y allí, hermanos, en aquel momento, yo le decía a él, ¿por qué no le pides al Señor para que tú bajes y hables con ella? Y él me decía, yo no puedo. Yo no puedo salir de aquí hasta el día del regreso de él. Cuando él regrese, ahí sí, yo voy a poder ir allá, pero yo no puedo salir de aquí. Pero yo quería que ella me viera por última vez, porque yo quiero que ella no se rinda de aquello. Y yo le decía, ¿pero rendirse de qué? Y él me decía, dentro del corazón de ella, el Señor colocó un deseo
de predicar la verdad dentro de mi casa. Y allí, hermanos, él me decía así: hay personas que se han levantado contra ella, y aquello que yo le enseñé, ella lo quería colocar en práctica, no quería que aquello muriera. Todo lo que nosotros conquistamos a través del Señor. Y allí él me decía así: pero ya que yo no puedo ir hasta ella, tú puedes decirle a ella que no se rinda, que continúa pregando, aunque ella no esté dentro de aquella iglesia, pero ella puede ganar muchas almas allí afuera todavía. Yo no quiero que ella se rinda. Y allí, hermanos, el Señor se aparecía en nuestra frente, y Él abría como que si fuera una pantalla en el suelo, y comenzábamos a ver algunos demonios que estaban caminando con otra mujer, y yo miraba dos principados muy grandes acompañando a aquella otra mujer, y yo miraba que era Azazel y otro era el príncipe de Persia, y muchos hermanos se estaban desviando del camino correcto para un camino completamente equivocado. Y él me decía así: tú vistes, el mundo ya entró dentro de la iglesia, no hay más que yo pueda hacer. Yo hasta podría hacerlo, pero yo no puedo intervenir en donde las personas no me llaman, en donde ellos no quieren que yo cambie mi casa. Él me decía, y yo le decía: Señor, pero esas vidas se van a perder. ¿Cómo van a estar esas vidas que un día creyeron? Todo lo que tu siervo les había enseñado era verdad. Y él me decía: ninguna de esas personas van a ser inocentes. Él me decía: todos ellos conocen mi verdad. Y aquellos que todavía no la conocen, él me decía, es por falta de sabiduría, porque mi palabra todavía está sobre la tierra, y cuando ella desaparezca, no va a haber personas que vayan a decir, yo nunca oí eso. Él me decía. Entonces, ninguna de esas personas van a ser inocentes, y aquellas que yo perdone, porque todavía tenían un corazón sincero. Y allí, hermanos, en ese momento, Él me sacaba de allí. Y yo le decía: Señor, yo no voy a poder guerrear por aquella iglesia. Y Él me decía: no, ellos ya escogieron lo que ellos van a seguir. Ellos ya tomaron la decisión de ellos. Pero yo continuaré con la hija de mi siervo, a cual Él pidió que yo caminara con ella. En cuanto ella esté en el centro de mi presencia, en cuanto ella haga las cosas correctas, yo estaré con ella. Pero en el momento que ella se desvíe del camino, el Señor me decía que ya habías quitado la misericordia de la vida de ella. Y allí, hermanos, nosotros regresábamos para dentro de la iglesia, y el Señor comenzaba a hablarme, hermanos, de la oración. Y Él me decía así, dentro del corazón de mi siervo, que Él decía así, de David Miranda, yo había colocado un deseo, que Él levantara un grupo en cada ciudad. Y cada grupo de esos era un grupo de oración, un grupo de intercesión. Y yo miraba, hermanos, unas hermanas y unos hermanos, no solo en un lugar, pero era como que si ellos estuvieran como que si el Señor los colocara en cada lugar, en cada esquina. Y el Señor me decía así: ¿estás mirando? Mi siervo les enseñó a ellos a orar y a que me busquen. En cuanto ellos oran, vidas allá afuera estaban siendo liberadas. Y cuando yo oí a Felipe hablar, hermanos, de la experiencia de él,
Yo recordé, hermanos, que el Señor me había mostrado a través de la oración de aquellas señoras, ellas todas de rodillas orando, como que si nosotros estuviéramos aquí adentro todas las noches, solo que ellos no tenían experiencias igual que nosotros, hermanos, pero ellos miraban el ángel del Señor y bajaba en medio de ellos, y ellos lo miraban y lo podían contemplar. Aquello que era maravilloso el poder del Señor. Y el Señor me decía, el mismo deseo que yo di a mi siervo, David Miranda, yo lo coloqué dentro de mi siervo, Juscelino. Y hoy ustedes están aquí. Cada oración de ustedes ha alcanzado muchas personas. Muchas personas están siendo liberadas a través de la oración de ustedes. Cada lágrima que ustedes derraman, ustedes tienen una parte de aquellas vidas que son ganadas. Y allí, hermanos, el Señor me hacía contemplar como que si yo estuviera viendo dos visiones juntas, aquella oración de aquellas personas que David Miranda había colocado y de nosotros. Yo miraba a nosotros en una rueda con las manos aseguradas, como que si hubiéramos hecho una cadena, pero esa rueda, hermanos, comenzaba a crecer y a crecer muy grande, y miraba a varios hermanos viendo y aseguraba en la mano del otro. Yo comenzaba a ver aquella rueda creciendo y creciendo, y yo miraba, hermanos, las personas que oran en Meet Google, que abren propósito en oración junto con nosotros. Y el Señor me decía, ¿están mirando esa obra creciendo? Y me decía, todavía se va a hacer más grande. Muchas personas han entrado en el mismo propósito y un mismo reino y un mismo pedido. Ustedes me han adorado, ustedes han buscado la misma cosa, y es eso que me alegra. Hermanos, yo miraba esa rueda y comenzábamos a salir del suelo. Cada uno iba subiendo del suelo y esa obra iba creciendo. Y el Señor me decía, ve allá y entra en la rueda. Y cuando yo aseguraba, hermanos, y quería entrar y aseguraba la mano de las personas, hermanos, es como que si el Señor estuviera tocando dentro de nuestro corazón. Yo sentí una gloria muy grande y yo miraba varias armaduras bajando del cielo y se comenzaban a pegar en nuestro cuerpo. Y cuando se pegaba en nuestro cuerpo, yo me quedaba maravillado de contemplar la maravilla del Señor. Y yo miraba al apóstol, con una armadura como que si fuera de diamante, transparente. Una cosa muy linda. Y allí, hermanos, en aquel momento, jalaba de sus espaldas una espada, y esa espada comenzaba a brillar, y ella era transparente, y la empuñadura era transparente, y yo estaba maravillado, y yo le decía, Señor, pero Él está diferente que nosotros. Y me decía, sí, Él es el que va a liderar a cada uno de ustedes. A él fue que coloqué para que ustedes lo siguieran, y Él ha enseñado a cada uno de ustedes el camino correcto. Y allí, hermanos, en aquel momento, yo miraba al apóstol al lado de él con unas alas de fuego muy grandes, muy lindas, y ella aseguraba la mano de él, y el Señor le decía, ahora voy a enviar a cada uno de ustedes a un lugar diferente. Y allí, hermanos, en aquel momento, el apóstol y la apóstola comenzaban a salir, a alejarse de nosotros, como que si el Señor le hubiera dado una dirección a cada uno. Uno iba para un lado y otro para otro, y así se iban cada uno. Y en aquella hora, el Señor me decía, ahora guerrea. Y yo comenzaba a guerrear, y a guerrear mucho, hermanos. Yo estaba con dos espadas en las manos, y aparecía
como una pipa arriba de mi brazo y yo miraba aquella pipa y me decía, no pares, continúa guerreando. Y cuando yo apuntaba mi brazo hacia enfrente, aquella pipa se alargaba y alcanzaba a golpear a demonios que estaban lejos de mí. Y yo miraba eso maravilloso y yo guerreaba todavía más. Yo comenzaba a entrar a aquella guerra. Era una guerra difícil, pero el Señor nos dio victoria. Y cuando Él me sacaba de esa guerra, cuando acababa esa guerra, el Señor me llevaba al infierno. Y el infierno, hermanos, yo miraba unas personas en una línea. Yo miraba como que si fuera un rollo. Yo miraba a aquellas personas arrodillándose. Yo miraba aquel rollo pasando por encima de las cabezas de ellas. Yo comenzaba a ver eso, hermanos, y caminaba más cerca. Y yo le decía, Señor, yo voy a la guerra aquí. Y Él me decía, no. Él me decía, tú no vas a la guerra, pero contempla lo que va a acontecer con esas personas. Yo comenzaba a ver de una por una la cabeza de aquellas personas siendo aplastadas. Y yo decía, Señor, ¿por qué está aconteciendo eso con esas personas? Y Él me decía, esas personas tienen la mente vacía. Son personas que no vienen dentro de mi casa a orar. Son esas personas que han blasfemado contra la oración de la madrugada, me decía. Ellos no saben el poder de la oración. Si ellos supieran, vinieran a buscarme, ellos no estuvieran aquí. Y eso que está aconteciendo con ellos es porque no tienen nada dentro de la cabeza de ellos. Cuando ellos vienen dentro de mi casa, ellos no dan oído a mi palabra. Y es así que ellos andan en el infierno. Y ahí, hermanos, yo comenzaba a andar con el Señor y yo comenzaba a ver algunas personas como que si el demonio jalaba la lengua para afuera. Yo miraba algunas personas que estaban siendo rasgadas por el medio y miraba varias torturas al mismo tiempo. Y cuando venía más enfrente, miraba a un hombre, a un señor, y yo me le quedaba mirando desde lejos y el Señor me decía, acércate más, acércate más. Y cuando me acercaba bien cerca de aquel hombre, yo lo conocía y yo miraba que era aquel expresidente Lula y yo lo miraba a él encima de una mesa, todo encadenado. Y allá, hermanos, yo miraba a los demonios y comenzaban a torturarlo a él. La primera cosa que le hacían era arrancarle su lengua y corazón. Y él oía que los demonios le decían, ¿recuerdas que tú prometiste muchas cosas y no las cumpliste? Tú eres un mentiroso. Y ellos le arrancaban y le metían la mano dentro del pecho y le jalaban el corazón y le decían así, tu corazón es sucio y lo que te trajo aquí fue porque tú te levantaste contra la iglesia de aquel de allá de arriba. Ellos decían, aquel allá de arriba, él tuvo amor a tu vida, pero tú no quisiste escuchar. Y es aquí que tú viniste a parar, hermanos, y comenzó la tortura de aquel hombre. Y yo oía que comenzaban a cortar el brazo. Y cuando comenzaban a partir cada parte del cuerpo de él, hermanos, le decían el porqué de cada pecado. Y le decían, tú has robado delante de los ojos de aquel de arriba. Y tú ante él eres un ladrón. Y ante todos. Y allí, hermanos, él comenzaba a gritar. Y él decía, ¿crees que tú vas a salir de aquí? Ya fuiste entregado a nosotros. Aquí vas a permanecer el resto de tu vida. Y allí, hermanos, comenzaban a arrancarle la cabeza
Y él comenzaba a gritar con su cabeza afuera y él decía, perdóname, perdóname, Señor, perdóname porque yo hice eso. Y él decía, ahora puedes orar cuanto quieras, que él aquí no te va a escuchar más. Y tú tomaste una decisión de venir aquí. Y allí el Señor me sacaba y yo regresaba a la iglesia. Y cuando yo regresé a la iglesia, cuando abrí mis ojos, yo pude contemplar los ángeles del Señor sobrevolando la iglesia. Y yo comencé a adorar al Señor sentado. Y yo le decía, Señor, muchas gracias, Dios, por haber escogido a nosotros, por haber escogido a nosotros en medio de muchas personas y nos has dado la gracia. Y yo fui allá atrás y yo comencé a clamar al Señor y le dije al Señor, Señor, que puedas tener misericordia, no solamente de mi vida, pero todos aquellos que están en el mundo perdidos, para que no vayan en aquel lugar en donde yo salí. Y allí, hermanos, automáticamente yo regresé de nuevo y esa fue mi experiencia. Amén. Gracia y paz del Señor Jesucristo, amados hermanos. Aquí quien les habla es el apóstol Joselino Alves. Quiero comenzar un comentario con esta experiencia, con una palabra que está en Mateos capítulo 24, versículo 10 en adelante, que dice así. En ese tiempo, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén, queridos. Qué palabra gloriosa, qué testimonio tremendo del siervo del Señor, el hermano Herbeton. Estábamos en la iglesia orando, inclusive estoy hasta ronco, y acabé de llegar de la iglesia en donde ocurrió varias experiencias. Fue una noche de gloria, de poder, hermanos, y es una referencia, amados hermanos, del hombre de Dios que murió, ya fue para la gloria, David Miranda, un siervo de Dios que revolucionó la sana doctrina aquí en la tierra para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Y tú ves hoy cómo está la situación de su iglesia, de la iglesia que él dejó. Usted ve escándalos y escándalos. ¿Verdad, apóstola? Mi Dios, qué cosa, amados hermanos. En el cielo los santos ya están esperando a aquellos que ya murieron y fueron para la gloria. Ya están esperando el regreso del Señor con ansiedad. Y muchas cosas tenemos que hacer aquí en la tierra. Tenemos que hacer la obra del Señor. Tenemos que ganar más vidas para el Señor. Tenemos que enseñar la sana doctrina, enseñar la diferencia, como dice en el libro de Ezequiel, la diferencia entre lo santo y profano, entre lo puro e impuro. Tenemos que enseñar la palabra de Dios a las personas, y el siervo del Señor ya partió para la gloria. Él estaba aquí en esa tierra, hizo el trabajo, pero infelizmente el enemigo es estrategista y trabaja para trabajar la obra del Señor, la iglesia del Señor, y tenemos que estar alerta. Esa es su apóstola. Es una experiencia marcante. Me llamó mucho la atención que después de que Everton me compartió esas experiencias, después conversando, hermanos, él me decía al respecto del ministerio, y lo que me llamaba la atención era cómo el misionario David Miranda hacía mención de la hija de él, y hoy podemos entender que él estaba hablando de la hija que está en la posición. Entonces está teniendo una división en ese ministerio. Y unos hicieron la opción en donde ya no está más la doctrina, ya no están más de acuerdo con aquello que él había dejado como legado, pero él hacía mención de la hija que estaba guardando, que se mantuviera en la posición, que se mantuviera firme en aquello que ella aprendió, hermanos. Y lamentablemente esa experiencia no hay mucho de qué hablar, porque ya deja muy en claro lo que está aconteciendo en ese ministerio.
Y es con profunda tristeza que recibimos esas revelaciones en medio de tantos escándalos. Y mi oración es que los remanecientes, ellos se mantengan firmes, no teniendo pacto con las cosas equivocadas, con el modernismo de la iglesia, sino que con la verdad. Y yo me quedé impactada con el nivel de revelación que el Señor permitió que el siervo de Él tuviera y trajera como mensaje. Quisiera poder llegar hasta la hija de Él, que está pasando por todos esos problemas, todos los ataques, está siendo de cierta manera atacada. Y el Señor mostrando claramente, hermanos, que hay una iglesia dividida y que hay dos lados, en donde uno mantiene la doctrina del Señor y el otro no. ¿Verdad, apóstol? Sí, apóstola. Y ahí en la experiencia habló sobre el expresidente Lula, que lo vio en el infierno. Infelizmente, hermanos, a pesar de eso, es una vida que el Señor Jesucristo también murió por él. Y todo eso, usted ve, hermanos, que ya es el fin. Todo está siendo preparado para el fin. Como dije y he predicado, que el Señor preparó sobre los días del diluvio que venía, la arca de Noé. Y así también el Señor está preparando la iglesia, porque el regreso de Jesucristo está cerca y está derramando el último grande avivamiento en la tierra, hermanos. No podemos negligenciar eso. No podemos dejar pasar eso. Tenemos que estar atentos, estar vigilantes. Satanás está atento, viene con calumnias, con difamación, y Satanás consigue robar la corona de algunas personas. Aquí en el canal inclusive había personas que nos difamaron, personas que fueron a la internet a mentir, y muchas personas se salieron del canal y estaban con nosotros orando, buscando recibir visiones, tuvieron hasta arrebatamientos. Satanás consiguió robar la corona de algunas personas. Entonces no dejes que nada y nadie robe tu corona. Amén. La obra es grande, la cosecha es grande, pero los trabajadores son pocos. Hemos rogado al Padre para que mande trabajadores, para que mande personas, para que podamos ayudar en esta obra. Amén. Entonces, que pueda ser un soldado de Cristo a cada día que pase, en el nombre de Jesús. Amén, apóstola. Vamos a orar. Eso queda muy claro, que somos frutos de nuestras opciones. No es plano del Señor que el hombre se pierda, pero que el pecador se arrepienta. Y el plano del Señor es que todos nosotros lleguemos al pleno conocimiento de la verdad y alcance la salvación, sabiendo que la puerta es estrecha y apretado es el camino que conduce a la salvación. Amén, apóstola. Amén. Vamos a orar. Señor, mi Dios y mi Padre, muchas gracias por esta experiencia de tu siervo. Que el Señor pueda continuar derramando tu gracia en este lugar, en la Shalom Manaus. Que el Señor pueda llevar este avivamiento. No solamente se quede aquí en Manaus, ese deseo de orar, leer la Biblia y buscar por las madrugadas y en la noche, que esa unción pase también para otras vidas, para tus siervos que están fríos, para tus siervos que necesitan dirección, para tus siervos que quieren hacer tu obra, que podamos vivir días de gloria, días, Señor, en tu presencia, Padre querido y amado, en el nombre de Jesús. Entonces, te entrego a ti la vida de cada hermano, que puedas cuidarlo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.